Queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, nuevamente con ustedes para presentarles este video que hemos titulado en esta serie del Evangelio y la Divina Voluntad, No nos dejes caer en la tentación. Para lo cual vamos a desarrollar este tema tomando primeramente en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo 6, versículos 9 al 13. Y dice, es la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Vosotros, en cambio, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta traducción del Padre Nuestro es una de las mejores que hemos encontrado en las Biblias y la hemos tomado, esta oración, de la Biblia de Navarra. Sí, porque aquí, por ejemplo, dice que se haga la voluntad como en el cielo, también en la tierra. Eso es lo correcto, no como la mayoría de las traducciones dicen que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. No, al revés, tiene que ser primero la prioridad, que la voluntad que se hace en el cielo se haga en la tierra. Y también dice aquí, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es otra correcta interpretación del Padre Nuestro, porque ahora se frecuenta decir, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No, nosotros tenemos deudas con Dios sobre todo, deudas de amor, de gratitud, deudas de no haber hecho su voluntad como nos pidió desde el comienzo. Y aquí en la parte final, y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. En otras traducciones que también son muy buenas, líbranos del maligno, como antiguamente se rezaba. Bien, entonces vamos a continuar con este pequeño comentario que les quiero hacer. Jesús nos dice que oremos al Padre para que no nos lleve a la tentación. Sin embargo, sabemos que Dios no nos tentará a pecar, porque no está en su naturaleza santa y divina. Su gran deseo y plan es hacernos santos como su Padre es santo. En otras traducciones también saben decir, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Pero aquí nos gusta cuando las traducciones dicen que seamos santos como su Padre es santo. Esa es la verdadera interpretación. Nuestra oración a Dios para no llevarnos a la tentación es una súplica para que Dios nos proteja, nos guíe en situaciones que nos puedan llevar a acciones impías. Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro para que Dios no permita que seamos tentados. Dios jamás creará la tentación de pecar, pero sí la permite, sí, porque tenemos el libre albedrío. Nuestra oración es a menudo que Él nos mantenga alejados del pecado. Eso es lo correcto. Esta frase cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, porque
La tentación es fruto de nuestra naturaleza, con ese pecado de la concupiscencia que ya nos dejó inoculado Satanás a través de nuestros primeros padres. Entonces siempre estamos con esa tendencia al pecado. Y el demonio, que sabe de nuestras debilidades, pues él precisamente nos tienta. Ya el mismo Jesús fue tentado en el desierto, como ustedes saben. Y aquí en María Valtorta también nos vamos a permitir leer un pasaje de lo que es la tentación. Sí, como digo, Jesús fue tentado en el desierto, como ya hemos leído en la Sagrada Escritura, pero salió vencedor. El demonio le quiso tentar con la palabra de Dios, pero con la misma palabra de Dios le respondía a Jesús y así pudo vencer la tentación que le ofrecía el demonio. Las riquezas, la fama, la imprudencia y tantas cosas que el demonio está en acecho de nosotros para hacernos caer en el pecado. Él conoce, como digo, nuestras debilidades. También les había manifestado lo que pasó en una aparición que tenía lugar en el Cajas, cuando Patricia Talbos estuvo en la madrugada en una carpa esperando la manifestación de la Virgen. Pero el demonio, pues ahí, disfrazado de una monja, se acercó a esa carpa y a los que custodiaban a Patricia Talbot les dijo si podía hablar con Patricia. Y como este demonio estaba disfrazado de monja, consultaron a Patricia los vigilantes y dijo, sí, háganle pasar a la madrecita. Ella pensaba que era una madrecita, una religiosa. Y esta religiosa comenzó a hacer una serie de preguntas medias raras. Y ahí sintió Patricia, que estaba siempre en la presencia de la Santísima Virgen, sintió la presencia del demonio. Y ella nos contaba, ¿no?, que sí, efectivamente, era el diablo disfrazado de monja. Y cuando se dio cuenta de esto, Patricia Talbot comenzó a rezar a San Miguel Arcángel. Y al orar esta oración poderosa a San Miguel Arcángel, la monja, es decir, el diablo, salió de la carpa, pero sin antes decirle, Patricia, yo conozco las endijas de tu ser y por ahí me puedo meter. Entonces, Él conoce nuestras debilidades. Por eso hay que estar atento para que el demonio, conociendo de nuestras debilidades, no nos permita, si acudimos a Dios sobre todo, que caigamos en la tentación provocada por el demonio. Bien, les decía que en María Valtorta habla sobre este tema de la tentación cuando le explica a Elia la oración del Padre Nuestro. Y dice, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Justo lo que les estaba hablando. Jesús le enseña a los apóstoles en la parte final de la oración del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Y continúa el relato. El hombre que no ha sentido la necesidad de compartir con nosotros la cena de Pascua, me preguntó hace menos de un año, ¿cómo? ¿Tú pediste no ser tentado? ¿En la tentación pediste ayuda contra ella? Está hablando de lo que un apóstol hizo esa pregunta. Me parece que es Judas. Sí, porque Judas era también instrumento del diablo para tentarle a Jesús.
En otra parte de los escritos de Jesús dados a María Valtorta, pues Judas una vez le llevó a una mujer voluptuosa, pintarrajeada, y mientras estaba Jesús ahí sentado con sus apóstoles, el Judas le quiso poner cerca a esta mujer, cerca de Jesús, a esta mujer pecadora. Era una prostituta. Y cómo Jesús reacciona, pero como un resorte, sabiendo la trampa del demonio que se valió de Judas para hacerle caer en esta tentación de la impureza. Y él, como digo, como un resorte se levantó y se apartó de la mujer y le increpó a Judas, haciéndole notar que él estaba trayéndole la tentación de la impureza con esa mujer. Y le contestó en una forma valiente, decidida: Judas, no quiero pecar. Eso también es un modelo, una enseñanza para nosotros, que cuando se presente una ocasión de pecado, cualquiera que sea su origen, la mentira, el robo, un mal pensamiento, un deseo impuro, decirle al diablo: no quiero pecar, y el diablo huirá, porque no has permitido que el diablo te tiente, porque se requiere de una decisión firme. Entonces, dice: ¿tú pediste no ser tentado? ¿En la tentación pediste ayuda contra ella? Continúa Jesús: estábamos nosotros dos solos, les respondí. Luego, esta vez éramos 4. En una solitaria región repetí la respuesta, pero todavía no fue suficiente, porque en un espíritu irremovible es necesario demoler la funesta fortaleza de su obcecación para abrirse paso. Por tanto, lo seguiré diciendo 1, 10, 100 veces hasta que todo se cumpla. Claro. Porque a veces hay que insistir en esto, de no caer en la tentación, que nos olvidamos también nosotros los humanos fácilmente. Sí, rezamos el Padre Nuestro, pero muchas veces no llegamos y no llevamos la oración a su debido cumplimiento. Vosotros, continúa Jesús, sin embargo, que no estáis acorazados dentro de infaustas doctrinas y aún más infaustas pasiones, orad así. Orad con humildad para que Dios impida las tentaciones. Vosotros, orad con humildad para que Dios impida las tentaciones. Sí, porque una de las tentaciones que más tenemos en acecho del diablo es la soberbia, porque él, como fue soberbio, no quiso someterse a la prueba que le puso Dios para que haga su voluntad. Entonces, esa soberbia también llevamos nosotros como una tentación casi permanente. Entonces, dice el Señor, la humildad, conocerse como uno es, sin deprimirse, pero conocerse, decir: soy juez imperfecto de mí mismo y aunque no me lo parezca, podría ceder. Por tanto, Padre mío, tenme, si es posible, libre de las tentaciones, tan cerca de ti que no permitas al maligno que me dañe. Debéis recordar, en efecto, que no es Dios quien tienta al mal, sino que es el mal el que tienta. Rogad al Padre para que sostenga vuestra debilidad, de forma
que no puede el maligno introducirla en la tentación. Entonces aquí está recomendando Jesús que hay que rogar al Padre para que sostenga nuestra debilidad. Pero qué bello cuando nosotros ya nos adentramos a los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta, entonces la cosa cambia, porque ya estando Jesús en nosotros, tendremos todos sus atributos divinos para no caer en la tentación. Y, por ejemplo, cuando hay una tentación en una mujer, supongamos que yo casado, se me presente la ocasión de contemplar a una mujer que casualmente le conozca, y es una mujer muy linda, como ya les conté en mi otro video, un testimonio que ahora le voy a repetir un poquito para que vean lo que es el poder de Jesús. Yo tenía una cita con un ejecutivo de un banco principal de aquí de Quito, y quien me recibió antes de entrevistarme con este ejecutivo fue una mujer excepcional, bella, guapísima, como decimos cuando contemplamos una mujer alta, esbelta, con una figura de una mujer muy atractiva, su rostro bellísimo. Ya les digo, en ese testimonio que les di, parecía una Miss Ecuador. Y como estaba con Jesús, y había hecho yo el acto preventivo en la mañana, y estaba en el acto actual haciendo todas las gestiones cuando llegué a ese banco, haciendo reparaciones inclusive de tanta gente que entra al banco y va solamente por el dinero y para con ese dinero pecar. Y pasaba por las oficinas viendo tantas secretarias que, pues, con excepciones tal vez, diría que están haciendo el trabajo con Jesús o en la presencia de Jesús, por lo menos, ¿no? Pues ya ven que la mayoría de personas que trabajan, pues lo hacen en forma muy humana, y a veces por ganar un sueldo, se superan por mejorar el sueldo, pero así hacerlo en la presencia de Jesús, peor, si no se conoce estos escritos, peor hacer ese trabajo en divina voluntad. Entonces, cuando llegué a la oficina del subgerente de este Banco del Pacífico, y yo había hecho una cita por teléfono previamente, y cuando llegaba, pues me atendió la secretaria de este vicepresidente del banco, y como repito, era una mujer guapísima. Pero como estaba con Jesús, no caí en la tentación de la concupiscencia, de la sensualidad o de la atracción física que esa mujer pudo haberme inspirado, ¿no? Más bien le daba gracias a Dios ese rato de que haya creado una mujer tan guapa, tan bella como una flor. Así lo veía, no con los ojos ya carnales de verle y después con los pensamientos ya de una concupiscencia sensual. Bien, entonces eso nos lleva el hecho de vivir en la divina voluntad. Pero ahora vamos a ver concretamente qué es lo que nos dice Jesús, y vamos a tomar de este volumen 11 y de fecha 14 de diciembre de 1912. Repito, escrito del 14 de diciembre del año 1912, volumen 11. A ver, ¿qué nos dice el Señor al respecto? Dice Luisa:
Entonces yo, habiendo leído que quien no es tentado, no es querido por Dios, y pareciéndome que desde hace mucho tiempo no sé qué sea tentación, se lo he dicho a Jesús y Él me ha dicho, miren lo que dice Luisa, hace mucho tiempo no sé qué es la tentación. Claro, porque Luisa vivía la divina voluntad. Entonces ahí, estando con Jesús las 24 horas en esta ermita de Luisa, el demonio no tenía acceso para nada. Y además Luisa estaba ya viviendo con los atributos de la pureza, de la castidad de un Dios. Y Jesús me ha dicho, hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentación, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Qué maravilla esto, qué hermosura de expresión. Quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentación, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Pero hay que estar del todo, no un acto sigue en la voluntad de Dios, otro acto en la voluntad humana. No, eso no es vida divina, porque no estás viviendo la voluntad de Dios. La vida no se hace solamente de actos separados, sino actos continuados. ¿Qué pasaría si nuestro corazón se parara por unos pocos segundos? Moriríamos. Entonces, ese palpitar en el querer divino tiene que ser permanente para que ese corazón divino esté en ti y tú en el corazón de Dios, permanentemente en cada acto que hagas. Y claro que no vas a repetir las jaculatorias que normalmente se dicen y se enseñan, ¿no? Jesús te amo, ven divina voluntad a comer, a trabajar en mí, a palpitar, a orar. No, ya cuando te fundes, ya sigue esa vida continuada. Y Dios te va a ayudar a llenar inclusive esos olvidos, es que por A o B razones te puedas distraer en forma, digamos, inocentemente, humanamente. No, Él suple. Y Él mismo explica, pero si tú reconoces tu olvido momentáneo y humanamente hablando un descuido, pero no intencionalmente, Él suple y luego dice que yo soplo, es como una nube, dice que se interpone entre el sol divino y tu existencia. Entonces Él sopla y nuevamente ese sol divino sigue surgiendo y tú sigues con Él. Entonces, del todo es, como repito, literalmente, es estar totalmente viviendo la voluntad de Dios. Y eso pues no está sujeto a tentación. Hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentación, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Claro, el demonio le creemos muy poderoso y le tenemos un pavor y un miedo. No, él está atado como un perro. Por eso hay otra expresión que alguna vez leí. Solamente cae en el pecado aquel que se acerca al perro que está encadenado y te muerde. Claro, porque eres imprudente. Si hay una tentación por ahí, aléjate, rompe, como les contaba el caso de Jesús cuando fue tentado por una mujer pecadora. No quiero pecar, no me acerco al diablo para que caiga en la tentación y en el pecado. Y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz y el alma ante esta luz descubriría sus astucias y se burlaría de él. Y él no tolera estas burlas, pues le son más terribles que el mismo infierno, y con todas sus fuerzas la rehuye. Pero prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te caerán encima.
Pero prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te caerán encima. Claro, ya estás sin defensa, ya no tienes esa protección divina. Entonces, si estás sin esa protección divina, eres, ahí sí, pobrecito, muñeco del diablo. Sí, porque ahí sí el demonio es superior a nosotros cuando no tenemos a Jesús vivo en nosotros, porque Jesús es más poderoso que el diablo. Pero sin Él, pobre de nosotros, ¿cuántos enemigos caerán? Enemigos que son precisamente el pecado, la impureza, la mentira, el robo, el engaño, el fingimiento. ¿Cuántos enemigos nos están rodeando en las circunstancias de nuestra vida? Y el demonio quiere ahí, conociendo tus debilidades, meter una trampa para que caigas en el pecado. Entonces, aquí claramente eso. Pero prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te caerán encima. Y otra cosa más que les digo, cuando vives del todo en la divina voluntad, tú vas a tener una luz, porque Jesús está en ti y Él es la luz, la verdad, el camino y la vida. Entonces, con esa luz vas a darte cuenta inclusive quién se acerca, qué enemigo se acerca a quererte hacer daño. Y vas a darte cuenta del fingimiento, de la hipocresía, como hacía Jesús con los fariseos. La luz se daba cuenta, esa luz divina se daba cuenta de la mentira de los fariseos y doctores de la ley. Entonces igual, estás con Jesús, te vas a dar cuenta qué enemigos se aproximan a ti, quién te está fingiendo, quién te está engañando. La mentira lo vas a percibir de la persona que te está engañando, porque se ha estrellado contra la verdad que vive en ti. Repito, si una mujer por ahí te tienta, te vas a dar cuenta de que viene con propósitos para hacerte caer en el pecado de la impureza. Entonces tú vas a rechazar con Jesús porque ya estás con la pureza de Dios, que es un atributo divino para que seas puro. Quien está en mi voluntad mantiene siempre en alto la bandera de la victoria, y ninguno de los enemigos osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. ¿Cómo termina esto? Quien está en mi voluntad mantiene siempre en alto la bandera de la victoria, y ninguno de los enemigos osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. Qué hermoso todo esto. Y por último, también algo tiene que hablar sobre la tentación en el volumen 8 del 8 de julio de 1900, perdón, en el volumen 8 del 19 de julio de 1907. Y dice, Luisa habla, continuando mi habitual estado en cuanto ha venido mi bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, la verdadera señal para conocer si el alma vive en mi voluntad es que en todo lo que le sucede no pierde nunca la paz. Un signo maravilloso que nos dice el Señor. Un signo para comprobar si estás viviendo en la voluntad de Dios, la paz. Sí, porque la perturbación, la intranquilidad, la zozobra, el miedo, es del diablo. Ya hemos hecho un video sobre esto, la paz os dejo, mi paz os doy, no como os da el mundo. Porque mi voluntad es tan perfecta y santa que no puede producir ni siquiera la mínima sombra de la turbación.
Si estamos turbados o encontramos a una persona que está muy perturbada, pues ahí no está la voluntad de Dios. Está nuestra voluntad humana, pobre, variable, temerosa, porque no está Dios en tu vida. Entonces, si en las distintas circunstancias, en los contrastes, en las mortificaciones y en las amarguras, se siente turbada, no puede decir que está dentro de mi voluntad. Claro, porque ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces puede venir problemas de todo tipo, económicos, de salud, problemas familiares, has sido humillado, te han calumniado, qué sé yo, tantas cosas que puedes recibir en el mundo. Pero viviendo la divina voluntad, haces eco a las palabras de Jesús. Estás en el mundo, pero no son del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo, lo dice el Señor. Sí, en el mundo podemos recibir muchas cosas, pero no somos del mundo, somos de Dios. Y con Dios se consigue la paz y la fortaleza necesaria para no caer en la tentación y seguir adelante a pesar de todas las circunstancias negativas de la vida. Si se siente resignada y al mismo tiempo turbada, puede decir que está a la sombra de mi voluntad y estando fuera es capaz de sentirse a sí misma, pero dentro no. Bueno, perdón, hemos leído un mensaje anterior del 17 de julio y lo que cerraba en sí el título que estábamos hablando era en el 19, pero yo creo que también es valedero haber leído este corto párrafo que nos habla muchísimo también de la paz, ¿sí? De la paz y lo que es sinónimo de la presencia de Dios y de su voluntad. Ahora, propiamente el 19 de julio dice, Luisa, habiendo hablado con una persona sobre la voluntad de Dios, le había dicho que estando en la voluntad de Dios y sintiéndose árida, se encontraría también en paz. Después, encontrándome en mi habitual estado, mi bendito Jesús me ha corregido diciéndome, hija mía, fíjate bien cuando hablas de mi voluntad, porque mi voluntad es tan feliz que forma nuestra misma beatitud y la voluntad humana es tan infeliz que si pudiera entrar en la nuestra, destruiría nuestra felicidad y nos haría guerra. Por esto, en mi voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos, ni inquietudes, ni frialdades, porque mi voluntad es luz y contiene todos los gustos posibles. En cambio, la voluntad humana no es otra cosa que una porción de tinieblas y toda llena de disgustos. Entonces, si el alma está ya dentro de mi querer, antes de entrar y al simple contacto con mi querer, la luz le ha disipado la porción de tinieblas para poderla cambiar en mi luz. El calor le ha disipado el frío y la aridez, los gustos divinos le han quitado los disgustos y mi felicidad la ha liberado de todas las infelicidades. Mire, aquí está la receta para ser feliz, para alejar la perturbación, la aridez y cambiar los gustos humanos por los gustos divinos, porque los gustos humanos caen muchas veces en el pecado, en la concupiscencia, en la gula, si eres un goloso, en el lujo desmedido, si te gusta la moda, en la belleza física aparente, cuando tú te estás maquillando en forma demasiada. Sí,
ponte algo arregla tu persona, vistiendo decentemente, arreglándote, peinándote bien, claro, para que tampoco seas de espanto de tu marido, ¿no? Porque una cosa es cuando le conociste de novia, bien pintarrajeada, bien vestidita, pero ya en el matrimonio, cuando todo ya se ha vuelto rutina, qué feo es que no te vistas decentemente y seas un poquito atractiva, pero lo que debes procurar es el atractivo de tu alma, porque eso sí, tu pareja se va a prendar de tu belleza espiritual, que es la que perdura. Lo otro pasa, inclusive ya cuando entras a la edad ya de la tercera edad, por ejemplo, ya comienzan las arrugas, las canas y todas las deficiencias físicas que tenías, digamos, ocultas con maquillaje. No, mejor, como dice la Virgen a los videntes de Medjugorje, cuando le pregunta una de ellas, ¿por qué eres guapa? ¿Por qué eres tan linda? Porque amo. Esa fue la respuesta, porque amo. Entonces, esa es la otra receta de la Virgen. Ama y quedarás guapa y tu marido o tu esposa se prenderá de ti por tu belleza interior. Y lo último, vas a adquirir viviendo del todo en la voluntad divina la felicidad divina y eterna, la que no encontramos porque estamos buscando siempre esa felicidad humana, temporal, variable y que no perdura. Queridos hermanos, esperamos que este video sea de vuestro agrado. Hemos querido simplemente hacer un resumen de lo que es la tentación a través de la palabra de Dios, con la lectura del Padre Nuestro. Luego, los escritos dados por Jesús a María Valtorta, como nos explica Jesús también sobre la tentación. Y luego, cerrando con broche de oro, los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta sobre la tentación. En pocas palabras, vivamos el divino querer para que el demonio no nos tiente, ni nosotros caigamos en nuestras propias concupiscencias, porque a veces también todo le culpamos al diablo y no nos damos cuenta que nosotros somos los portadores de esas concupiscencias por nuestra falta de decisión. Sí, al menos si no vivimos la divina voluntad, vamos a caer en el pecado, en la concupiscencia y todos los males que hay cuando no estás unido a Jesús. Él es el único que te puede llevar a la perfección de tu vida, alcanzar la verdadera felicidad que estás buscando en las cosas temporales y hacer poderoso con Jesús y vencer al diablo para que no nos deje caer en la tentación. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios lo quiere.